Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Porque el tema de hoy, madre mía, tiene tela. A ver, conducir en piloto automático es algo súper habitual. Cualquier persona que se ponga al volante o coja una moto a diario conoce perfectamente esa sensación. Esa de llegar a casa, apagar el motor y pensar, un momento, ¿qué ha pasado en los últimos 10 minutos? Totalmente. Es un vacío enorme. El cerebro confía tanto en la normalidad del trayecto, en que la carretera sigue ahí, recta y predecible, que simplemente, bueno, deja de prestar atención activa. Exacto. Es como que delegamos en esa normalidad matemática. Pero la inmersión de hoy va de romper eso. Queremos ver qué pasa a nivel neurológico y psicológico cuando esa rutina salta por los aires. O sea, cuando te estrellas a alta velocidad contra el asfalto y de golpe se borran 15 días enteros de tu existencia. Y fíjate que esa es la premisa que hace que el documento que traemos hoy sea tan absorbente. Nos basamos en un testimonio directo. Se titula El día que desperté sin recordar quién era. Es el relato en primera persona de un superviviente de un accidente de moto casi fatal. Y respaldado además por unas fotografías crudísimas, o sea, muy explícitas. Muy crudas, sí. Porque nuestra misión hoy no es solo relatar cómo alguien se cae de una moto en una carretera secundaria. El objetivo de este análisis es entender cómo una distracción de un solo segundo tiene la capacidad de fracturar no solo los huesos, sino tu identidad, tus recuerdos, e incluso, destapar toda esa red de pequeñas mentiras cotidianas que sostienen la vida de una persona. Es que eso es lo fuerte. Para entender bien la magnitud física del impacto, primero tenemos que entender el terreno psicológico, o sea, el estado mental del protagonista antes del choque. La historia nos sitúa el 11 de septiembre. Una tarde cualquiera. Una tarde de lo más normal, sí. Tal cual. El protagonista viaja a un municipio llamado San Pedro de los Milagros. Su intención es súper pragmática. Va a ver una casa porque tiene planeado mudarse, establecer una rutina nueva de viajes diarios hasta Belmira por temas de trabajo. Hasta aquí, bueno, la definición pura de rutina. Pero es una rutina que incluye un pequeño desvío, ¿no? Porque pasa parte de esa tarde con una compañera de trabajo. El relato nos describe una escena de lo más tranquila. Pasean por el parque, hablan sobre la posibilidad de hacer una maestría, sobre cómo pagar las facturas, sobre la vida en general. Sí, una charla inofensiva. Inofensiva, exacto. Pero en medio de esa normalidad, el autor introduce una fisura que cambia por completo cómo leemos el texto a partir de ahí. En ese momento, esta persona tiene pareja y toma la decisión, totalmente consciente, de ocultar ese encuentro. Le dice a su pareja que se va al gimnasio. Y claro, uno lee esto de primeras y piensa, bueno, a ver, es un detalle menor, una mentirijilla. Pero visto en el contexto de un accidente que lo borra absolutamente todo, este detalle adquiere un peso enorme. A mí me llama muchísima la atención la necesidad de mentir sobre algo tan banal. Es un mecanismo muy común, fíjate. Es como, no sé, como empezar a quitar ladrillos de los cimientos de un edificio que parece perfecto, pero solo por pura pereza. Plantea una cuestión fascinante. ¿Por qué existe esa tendencia tan generalizada a ocultar detalles que no son graves? Asumiendo siempre que, bueno, que esas pequeñas omisiones no van a tener ninguna consecuencia. Pues ese comportamiento tiene sus raíces en lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva. Y sobre todo, en la economía de la energía emocional. Economía de la energía emocional. A ver, explícame eso. Pues que ocultar que has tomado un café con una compañera para evitar una posible conversación incómoda o simplemente para no dar explicaciones de más es una estrategia del cerebro. Conservas energía y mantienes un equilibrio artificial a corto plazo. El problema de fondo es que la gente tiende a operar bajo una ilusión de invulnerabilidad temporal. ¿A qué te refieres con invulnerabilidad temporal? ¿A pensar que uno es inmortal y nunca le va a pasar nada malo? Más bien a la creencia ciega de que el tiempo es infinito. Se asume que la estabilidad de la vida está garantizada por defecto. O sea, se opera bajo la premisa de que siempre habrá un mañana para arreglar un malentendido, que las piezas del tablero siempre van a estar ahí para poder gestionar las consecuencias de esas pequeñas mentirijillas. Ya. Dar por sentado que el futuro existe sí o sí. Eso es. Pero el texto fuente nos regala una reflexión que, la verdad, rompe esta ilusión en 1000 pedazos. Dice literalmente, comunicar también es una forma de cuidar. Al evitar esa comunicación transparente, estás interrumpiendo el cuidado del vínculo. Y la vida, a veces con una violencia que nadie se espera, te obliga a enfrentar la fragilidad extrema de esas microdecisiones. Madre mía.
Es un choque frontal contra la realidad. Esa frase comunicar es cuidar establece un paralelismo brutal con lo que pasa justo unos minutos después. Porque esa falsa sensación de control, esa idea de, bueno, no pasa nada por una pequeña mentira, es exactamente la misma actitud que este chico traslada a la conducción. La misma inercia, sí. Son casi las 6:30 de la tarde. Carretera hacia Belmira. El protagonista admite sin rodeos que iba acelerando en esas rectas, bajo esa misma premisa de que la vida siempre da margen, de que la vida siempre espera. Y no siempre espera, claro. No. Y entonces, cerca de una gasolinera, justo antes de una curva, desvía la mirada un segundo hacia la derecha, solo para mirar la bonita finca del exalcalde del municipio. Un segundo. Y el mundo se apaga. Un fundido a negro total y absoluto. De aquí, fíjate, ese fundido a negro es el punto de inflexión de toda la historia. Lo que viene a continuación en el relato ya no es la memoria de esta persona, porque esa memoria ha dejado de existir. Pasa a ser una reconstrucción forense basada en terceros. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es que el informe de tránsito oficial introduce un escenario muy caótico. Empieza a mencionar a unas personas que caminaban por la vía y a un perro. Un perro que supuestamente se cruzó en la trayectoria de la moto y provocó que perdiera el control. A ver, paremos aquí un momento. Porque a mí esto me genera un montón de dudas. O sea, el texto aclara que no hay pruebas de nada de esto. No hay cámaras de seguridad en ese tramo de carretera, la moto no llevaba ninguna cámara grabando, los peatones esos jamás aparecieron para dar su testimonio, y el perro, pues sencillamente se desvaneció en el aire. Se esfumó, sí. ¿No es súper posible que todo esto sea simplemente la excusa habitual en los atestados? O sea, el típico fantasma que se pone por escrito para justificar lo injustificable cuando alguien se distrae, no hay testigos y el que sobrevive tiene la mente en blanco. Pues es una duda totalmente legítima. Y la verdad, muy común en la reconstrucción de accidentes de tráfico. A ver, podría haber existido un perro, por supuesto. La estadística de animales sueltos en vías rurales es altísima. Claro, pasa. Pasa mucho. Pero la ausencia total de pruebas nos obliga a analizar cómo el sistema legal y a veces la propia mente del entorno necesita rellenar los vacíos como sea. Cuando hay una amnesia masiva y faltan testigos, los informes suelen basarse en conjeturas de gente que llegó tarde a la escena. Ya, para darle sentido al caos. Aterrador. Que una vida casi se apaga de golpe, simplemente, por mirar un paisaje. Es que es escalofriante. Y esto nos lleva directo a las fotografías del accidente que, bueno, introducen otro nivel de análisis alucinante. Hay un contraste en la documentación gráfica que te deja helado. Vemos las fotos de la moto, una Honda de color verde oscuro, primero tirada en la carretera y luego subida a la plataforma de una grúa blanca. Las de la empresa de grúa, sí. Sí, las que tienen los rótulos rojos de Ascars. Se ven las matrículas clarísimas. SNX 613 para la grúa y WHD 77E para la moto. Y lo verdaderamente asombroso es que tú miras esa máquina y parece que está relativamente intacta. Es una pasada, sí. O sea, la cúpula del parabrisas no está destrozada. Los espejos retrovisores siguen en su sitio. Los protectores de las manos parecen enteros. Uno ve la moto encima de la grúa y piensa, bueno, ha tenido una avería mecánica y ya está. Y sin embargo, la destrucción física recayó casi en su totalidad sobre la persona. Aquí es donde entra en juego la física pura y dura de un impacto en moto. A ver, una motocicleta moderna tiene un chasis muy rígido. Tiene una horquilla de suspensión que está diseñada para absorber ciertos impactos frontales. Y tiene muchísima masa. ¿Mucho peso de metal? Eso es. Entonces, cuando ocurre una caída y luego un deslizamiento por el asfalto, si la moto no choca de frente contra un muro sólido, toda esa energía cinética empieza a buscar la salida de menor resistencia. Y en este caso tan dramático, el cuerpo humano actuó literalmente como la zona de deformación. ¡Madre mía! O sea, el cuerpo hizo de parachoques. Tristemente, sí. Por mucha ropa de protección que se lleve, la anatomía humana no está diseñada para tolerar unas desaceleraciones tan bestias ni transferencias de energía extremas contra el asfalto. La máquina disipó su energía enviándola directamente al tejido vivo. Y en medio de esa transferencia de energía brutal, casi letal, en un tramo de carretera donde no hay tecnología que registra nada, surge un detalle humano que me parece fascinante. Lo de la señora, ¿verdad? Sí. El texto cuenta cómo, en ese asfalto helado y en un silencio absoluto, una señora completamente desconocida se queda al lado del cuerpo herido. No hay cámaras, no hay sensores de emergencia, no hay móviles grabando. La única red de seguridad que operó en ese instante crítico
fue la empatía cruda de un extraño. Es un ancla fundamental en todo este relato. Esa señora desconocida representa la primera fase de una cadena de supervivencia que se activa tras el colapso, porque luego viene el rescate, que lo coordinó inicialmente un docente llamado Ider, Ider, sí. y posteriormente lo ejecutó un bombero llamado Nabor. Y ahí es cuando se abre paso una realidad médica francamente devastadora. Devastadora es quedarse cortísimo. Vamos, la lista de lesiones es un catálogo de horrores médicos, de los que quitan el sueño. Hablamos de politraumatismo por accidente de tránsito, trauma maxilofacial, fractura del hueso cigomático izquierdo, fractura del piso orbital de los ojos, trauma cráneoencefálico grave, luxaciones múltiples y fracturas en las manos. Es que tiene tela. Luego está el diagnóstico neurológico, que es contusión hemorrágica cerebral. Las imágenes que acompañan esto son dificilísimas de procesar. Hay una foto del rostro en la cama del hospital que está irreconocible, cosido a punto, superamoratado, ensangrentado. Sí, la hinchazón es tremenda en esa foto. Y luego hay otra foto, muy específica de un dedo de la mano, con una cicatriz enorme llena de puntos azules, y en la punta se asoma el extremo metálico de un clavo quirúrgico atravesando la piel. Entonces, ¿qué significa todo esto? Uno ve a esta persona como un muñeco de porcelana que han tenido que reconstruir a base de placas y tornillos. Esas imágenes ilustran perfectamente el precio físico, sí. Pero me quiero detener en ese diagnóstico neurológico que has mencionado, la contusión hemorrágica cerebral, porque es la piedra angular, a nivel clínico, de este borrado de 15 días. El cerebro, ante un trauma físico de semejante magnitud, se apaga. Corta la corriente. Literalmente. Es un mecanismo de defensa extremo de la mente humana ante un dolor inabarcable. Corta la grabación de la memoria para proteger el núcleo básico de la consciencia. A ver, espera un momento, porque aquí hay algo que me hace ruido. O sea, acabas de sugerir que el cerebro apaga las cámaras como una especie de escudo psicológico, ¿no? Como un mecanismo de defensa frente al dolor emocional o físico. Pero a la vez, el parte médico habla claramente de una contusión hemorrágica. Sí, sangrado activo. Exacto, coágulos de sangre, daño físico en los tejidos. Entonces, mi pregunta es, ¿este borrado de 15 días es un bloqueo puramente emocional o es un fallo mecánico del hardware del cerebro? Tendemos a romantizar la amnesia. Pensamos que es un acto voluntario del subconsciente, en plan, lo olvido para protegerme. Claro, como si la mente fuera súper sabia y lo escondiera. Eso es. Y a ver, la amnesia psicógena existe, por supuesto, pero en un accidente de alta energía como este, el borrado es brutalmente mecánico. O sea, puramente físico, de piezas rotas. Exactamente. Una contusión hemorrágica significa que el cerebro, literalmente, ha rebotado con violencia contra las paredes internas del cráneo. Ese impacto rompe pequeños vasos sanguíneos. Entonces, lo que ocurre no es que la mente decida olvidar para protegerse emocionalmente de nada. Ya, no hay decisión ahí. No, ninguna. Lo que pasa es que los circuitos neuronales, específicamente en áreas como el hipocampo, que se encargan de pasar la memoria a corto plazo, a largo plazo, se desconectan físicamente. El hardware se daña de verdad. La sangre derramada interfiere con la química y la electricidad del cerebro. Por lo tanto, esos 15 días no están escondidos en un rincón oscuro del subconsciente esperando a salir con hipnosis o terapia. No están en ningún sitio. Sencillamente nunca se llegaron a grabar en el disco duro. Es una perspectiva bastante cruda. Pensar que no es un mecanismo poético o místico de supervivencia, sino un simple corte de energía, como si desenchufaras el ordenador tirando del cable. Y el texto ilustra magistralmente el terror psicológico que conlleva esto. El momento de despertar, ¿no? Claro. El protagonista relata cómo despierta de golpe, o sea, ya con conciencia plena, el 2 de octubre. Está en la casa de sus padres. Han pasado semanas desde aquel paseo por el parque. No tiene su teléfono móvil. No sabe ni en qué mes vive. Un salto en el tiempo brutal. Abre los ojos en un cuerpo que necesita clavos quirúrgicos asomando por la piel para que los dedos no se le caigan, orinando sangre, experimentando unos dolores de cabeza que describe como insoportables. Imagínate el terror de no saber cómo has llegado a estar así. Psicológicamente es el equivalente a estar en la playa, que te arrastre un tsunami gigantesco, perder el conocimiento bajo el agua y despertar semanas después reconstruido en una cama de hospital sin recordar una sola gota de agua. Es un trauma doble compuesto. Sí, por un lado el cuerpo y por otro la mente. Claro, tienes el dolor físico de un cuerpo destrozado,
pero por otro está el vacío existencial enorme de todo ese tiempo que te han robado. El cerebro intenta buscar a la desesperada una narrativa lógica que conecte el instante de mirar una finca bonita en una recta con el instante de despertar atornillado a una cama. Y como no encuentra esa conexión, la identidad se fractura. Y aquí es justo donde entramos en la fase de reconstrucción, que es donde la historia adquiere una profundidad filosófica increíble. Porque salir del hospital con fracturas en el cráneo y coágulos en el cerebro ya es un triunfo a nivel estadístico. Pero el verdadero desafío, el muro de verdad, empieza al llegar a casa. La recuperación a largo plazo, sí. Destrozadas. Meses enteros para recuperar la movilidad de una cara que, literalmente, tuvo que ser ensamblada quirúrgicamente en un quirófano. Debe ser agotador. Es como intentar reconstruir la fachada de un edificio histórico usando solo andamios de titanio por dentro. El metal mantiene la estructura en pie, vale, pero los cimientos originales han desaparecido por completo. Esa metáfora del andamiaje es perfecta, fíjate, porque sirve para ilustrar también el proceso emocional de toda esta historia. A lo largo de todo este calvario, el soporte vital real no fueron solo las placas y los tornillos de titanio. Ya, fue la gente. Exacto. El autor hace un énfasis inmenso en su núcleo familiar. Su madre y su hermana Camila, que se mantuvieron firmes como rocas. Y menciona un agradecimiento muy profundo a María Camila Bedoya, que estuvo ahí presente acompañando durante todo este larguísimo y doloroso proceso de curación. Una red de apoyo vital. Toda esta gente actúa como el verdadero andamiaje emocional, mientras el cuerpo hace el esfuerzo titánico de repararse a sí mismo. Pero a ver, hay una ironía dolorosísima en medio de toda esta gratitud y de las victorias médicas. Uno mira la fotografía de ese clavo quirúrgico asomando por la punta del dedo y automáticamente asume que ese dolor físico marca el punto más bajo y oscuro de la experiencia. Pero el texto nos lleva a una conclusión totalmente diferente. Sí, el giro final es revelador. Sugiere que el dolor de los huesos, a la larga, es manejable. Se cura. Lo que realmente pesa, lo que persiste y no te deja dormir, es la culpa. La culpa de reconocer que esas pequeñas mentiras previas al accidente dejaron heridas emocionales muchísimo más difíciles de suturar que cualquier fractura abierta. Las grietas en los cimientos que hablábamos al principio. Tal cual. El protagonista se da cuenta, de sopetón, de que casi pierde la vida y casi pierde para siempre a las personas que amaba, sosteniendo una versión de sí mismo basada en ocultar chorradas irrelevantes, como irse a tomar un café. Y es precisamente en esta conclusión donde el relato trasciende el mero atestado médico o policial. El autor destila un aprendizaje filosófico implacable. Es la idea de que la vida rara vez te castiga de manera inmediata por tus errores, por las mentirijillas o las omisiones. No hay un rayo que te parta al instante. No, no lo hay. Lo que hace la existencia, en situaciones extremas como esta, es mostrarte de golpe, en una sola fracción de segundo, absolutamente todo lo que estabas dando por sentado. La salud, la confianza mutua de tus seres queridos, el tiempo del que dispones para enmendar las cosas. Te lo quita todo en un parpadeo. Todo ese capital vital desaparece así, sin avisar. Al final, un accidente de esta magnitud actúa como un suero de la verdad inyectado directamente en vena. Claro, porque, si lo piensas, la reconstrucción maxilofacial tiene su protocolo. Los cirujanos tienen manuales sobre cómo insertar un tornillo en el hueso cigomático izquierdo con precisión milimétrica. Pero no hay ningún manual clínico ni pastilla para reconstruir una confianza traicionada o para reparar un tejido emocional que uno mismo empezó a desgarrar mucho antes de estrellarse contra el suelo. Exactamente. El reto mayúsculo no es solo volver a caminar o recuperar la simetría de la cara frente al espejo. El verdadero desafío, el que no requiere analgésicos sino una introspección feroz por parte del individuo, es aprender a vivir con la certeza de que las decisiones que tomaste justo antes del choque también fueron una colisión frontal a nivel emocional. Es una barbaridad. Por eso, el mensaje subyacente de este texto es un llamado urgente a la coherencia personal, un recordatorio muy necesario de que la misma disonancia cognitiva que nos hace mentir por pura comodidad, para evitar una charlita, es exactamente la misma que nos hace acelerar en una curva cerrada pensando que somos inmortales y que controlamos todo. O sea, es la disección perfecta de la condición humana frente al peligro cotidiano. Y todo esto nos deja con lecciones súper tangibles. A ver,
El testimonio es, en el fondo, un grito a favor de la honestidad radical, un ruego inmenso para dejar de ocultar pequeñas cosas bajo ese maldito pretexto de, bueno, no pasa nada. El famoso no pasa nada hasta que pasa. Eso es. Es un recordatorio absoluto sobre la importancia de hablar claro con la familia, de cuidar los vínculos de forma activa todos los días, de no dejar las conversaciones importantes o los perdones para un mañana que, oye, quizá nunca llegue a existir. Así es. Y por supuesto, es una advertencia imperativa, de manual, sobre la conducción. Hay que ponerse al volante asimilando que la propia existencia de uno tiene un peso enorme en el mundo, porque siempre hay alguien esperando a que la puerta de casa se abra al final del día. La fuerza de este análisis es que es facilísimo que cualquier persona se identifique con los errores del chico. Resulta súper cómodo navegar por la vida escudados en ese exceso de confianza. Operar bajo esa presunción estadística tan engañosa de que las tragedias graves siempre les pasan a los demás, que solo llenan las noticias ajenas. A nosotros nunca nos toca. Eso creemos. Creer que desviar la mirada hacia un paisaje es un acto que no tiene riesgo o que siempre nos va a quedar tiempo de sobra para confesar esa verdad que barrimos debajo de la alfombra. Este relato documentado demuestra, de forma física y forense, que ese exceso de confianza es la mayor vulnerabilidad que tenemos como humanos. Una vulnerabilidad que no avisa antes de cobrarte la factura más alta. Oye, para cerrar la inversión de hoy, y conectando con toda esta neurología y psicología que hemos desgranado en profundidad, creo que vale la pena que cualquiera que nos escuche se plantee una última idea, a solas. A ver, cuéntanos. Si un simple e inofensivo desvío de mirada en una carretera rural puede desconectar el cerebro así, borrar de un plumazo 15 días enteros de tu memoria y requerir una reconstrucción facial completa con piezas de titanio, ¿cuántas conversaciones dejadas a medias, cuántas verdades contadas a la mitad o perdones que nunca nos atrevimos a pedir quedarían atrapados para siempre en ese vacío oscuro si el impacto fuera definitivo? Es una perspectiva que, francamente, invita a no guardarse ni una sola palabra importante para el día de mañana. Hasta la próxima.